Capítulo 3. El Huallaga es un río caprichoso, ancho y manso unas veces y otras estrecho y peligroso, desbocándose en impetuosas y difíciles corrientes. A estos angostos pasos se les llama pongos, y en uno de ellos grabó Aguirre una inscripción, y desde entonces se le conoce con el nombre de Pongo de Aguirre. Al tercer día de navegación sobrevino el primer contratiempo serio. Uno de los bergantines hizo agua al chocar con la quilla en los bajos del río. Cundió la alarma entre los embarcados, pero Ursúa no le concedió importancia al accidente y continuó la marcha, dejando a los del bergantín el cuidado de reparar por sí mismos la avería. Esta falta de interés causó mal efecto entre los expedicionarios y contribuyó a menguar el prestigio de Ursúa, algo quebrantado ya a causa de las poco halagüeñas condiciones en que habían partido, así como por su anterior proceder con Alonso de Montoya y el padre Portillo, y, sobre todo, por la presencia de doña Inés en la expedición. Los del bergantín se dieron maña para taponar y reparar la vía de agua y consiguieron dar alcance a la armada. Esta ya había establecido contacto con la avanzadilla de Lorenzo de Salduendo, pero la alegría que esto produjo se disipó pronto, pues Salduendo apenas había podido hacerse con provisiones. Navegaban ya por el Marañón y Ursúa despachó con el bergantín reparado a Pedro Alonso Galeas a la confluencia del Cocama, para dar aviso a Vargas de la próxima llegada de la armada. Como los víveres estaban prácticamente agotados, hacían alto al mediodía y desembarcaban para cazar, pescar y dormir el que quisiera, si se lo permitían el calor y los mosquitos. La naturaleza castigaba con todo rigor a aquellos hombres audaces, empeñados en desvelar sus misterios. Cuando el día era claro, el sol quemaba sus cuerpos con implacables dardos de fuego. Y cuando las nubes bajas y espesas ocultaban el sol, se encontraban inmersos en el vaho asfixiante y bochornoso que despedía la selva. Al atardecer bajaban a la orilla en busca de comida y descanso. Cazaban, pescaban o se metían en la selva rebuscando plantas y frutos, y lo único que hallaban era un trópico extremadamente hostil. Algunos de los que penetraban en la selva no volvían jamás, devorados por la jungla misteriosa, y los frutos y plantas que comían no tardaban en producirles fiebres, cólicos y diarreas extenuantes. Ni siquiera podían gozar con tranquilidad del sueño reparador. Sin poblados indios donde refugiarse para dormir, buscaban un sitio seco en la ribera, pero entonces se lanzaban sobre ellos nubes de mosquitos para martirizarlos con sus punzantes aguijones. Se defendían a manotazos, pero sin ningún resultado práctico. Mataban mosquitos a puñados, pero las oleadas atacantes se renovaban sin tregua ni descanso, y por la mañana, sin haber podido apenas descabezar un sueño, se volvía a emprender la marcha para repetir al atardecer las mismas escenas del día anterior. Tras varios días de navegación llegaron al lugar en que los esperaba Juan de Vargas, con gran número de canoas y bastante cantidad de provisiones. Ursúa no estuvo acertado en el reparto, que fue muy desigual, dando con ello lugar a que hubiera nuevas quejas y fuera fermentando el descontento. Como indicio del malestar que reinaba en la expedición, Vargas informó a Ursúa que había tenido que reprimir un intento de motín entre su gente, cansada de tan larga espera. Respecto a García de Arce le comunicó Vargas que ni tenía noticias de él ni había hallado la menor huella de su paso. Descansaron allí algunos días y al reanudar la marcha, el bergantín de Vargas hizo agua y se hundió, repartiéndose la gente en balsas y canoas. Al cabo de 5 días de navegación,
tropezaron con una gran cantidad de canoas tripuladas por indios que estaban pescando y habían recogido ya más de 100 tortugas y gran cantidad de huevos. Al divisar a los españoles huyeron los indios en sus canoas, dejando abandonados los huevos y las tortugas, que sirvieron para reparar los maltrechos estómagos de los expedicionarios. Navegaban ya por el Amazonas, que recibía este nombre desde el lugar en que los había esperado Vargas, y empezaban a cruzarse con caudalosos afluentes, que llevan sus aguas al gran río. Por la orilla izquierda divisaron el desagüe del que llamaron Río de la Canela, el actual Napo, por donde bajaron los hombres de Orellana al Amazonas. A partir de entonces, seguirían el mismo itinerario que siguió Orellana en su descubrimiento y exploración del Amazonas. A los 2 días de pasar frente a Napo, avistaron en medio del río una gran isla poblada de indios. Fue esta una agradable sorpresa, pues era el primer poblado indio que encontraban. Pero la sorpresa fue mucho mayor cuando vieron que en la isla se encontraba García de Arce con sus hombres. Para perpetuar tan feliz acontecimiento, la bautizaron con el nombre de Isla de García, con cuyo nombre se la sigue conociendo hasta la fecha. García de Arce tenía bastante que contar, pues él y sus hombres las habían visto de todos los colores. Al descubrir la isla y observar su fertilidad, desembarcaron en ella, decidiendo esperar allí al resto de la armada. Pero los indios de la isla eran belicosos y les atacaron desde el primer momento. Ya no pudieron dejar las armas de la mano. Los salvajes atacaban todos los días y pasaron graves apuros para poder rechazar sus constantes embestidas. Para evitar sorpresas y facilitar la defensa, construyó García de Arce una empalizada, tras la que resistían impávidos los continuos ataques de los indios. Allí confirmó García de Arce su fama de extraordinario arcabucero. A pesar de que no perdía tiro, se ingenió para hacerlo aún más mortífero. Ligaba 2 pesadas balas de arcabuz, que por su grosor llamaban pelotas, con un alambre algo largo, de forma que al dispararlas entre las 2 balas y el alambre causaban 4 y hasta 5 bajas en la masa atacante. Llevaban los expedicionarios un mes de navegación cuando llegaron a la isla de García, y al ver que era fértil desembarcaron en ella para descansar y aprovisionarse. También bajaron a tierra a los caballos para desentumecerlos un poco, pues no habían pisado tierra desde que los embarcaron en Topezana. Los días que estuvieron en la isla de García fueron muy agradables para los expedicionarios, teniendo en cuenta las penalidades que habían pasado durante aquel interminable mes. Los isleños, escarmentados por García de Arce, habían dejado las armas y se habían hecho amigos, por lo que a los españoles no le faltaban ni bohíos donde dormir ni alimentos en abundancia. Ursúa aprovechó la estancia en la isla para reorganizar las fuerzas y reforzar la disciplina. No ignoraba que la gente estaba descontenta y que muchos llegaban ya a dudar de la existencia de El Dorado, prefiriendo regresar al punto de partida y dar por finalizada una empresa que, en vez de las riquezas soñadas, solo les procuraba miserias y sufrimientos, sin que en su largo recorrido, de más de 1700 kilómetros, hubiesen hallado el menor indicio del fabuloso país de los Omaguas. En este ambiente derrotista era de temer cualquier motín, y esto era lo que Ursúa trataba de evitar a toda costa. Necesitaba, por tanto, rodearse de personas de toda confianza, que se encargasen de mantener la disciplina entre aquella gente descontenta y desengañada. Nombró lugarteniente, es decir, su segundo, a Juan de Vargas, y alférez general a don Fernando de Guzmán, y así fue distribuyendo los demás cargos. A Lope de Aguirre nombró teniente de difuntos, cuya misión consistía en llevar nota y encargarse de los bienes y documentos de los que morían en la expedición. Parecía una burla, pues a él, que presumía de muy soldado, le daban un cargo que más bien parecía propio de un escribano.
Ursúa descansaba, sobre todo, en Vargas, que le informaba constantemente del ambiente que reinaba en la expedición. Los soldados se hallan descontentos, informaba el general, y muchos no creen ya en el Dorado. Dicen que todo es una mentira de los guías indios. Ursúa quedaba serio y pensativo, y en el rostro de doña Inés se reflejaba la preocupación. Parece, insistía Vargas, que se está tramando una conjura, pues incluso hay oficiales que fomentan el descontento entre los soldados. Sería conveniente tomar medidas antes de que fuera demasiado tarde. El general trató de tranquilizar a Vargas. Estoy sobre aviso, le dijo, y precisamente los nombramientos que he hecho harán que se afiance la disciplina, evitando todo intento de motín. Os he nombrado mi segundo porque tenéis toda mi confianza, y he dado el cargo de alférez general a don Fernando de Guzmán, con quien me une una gran amistad. Y lo mismo en lo que se refiere a los demás cargos importantes. Claro que también he tenido que distribuir algunos entre los quejosos para desarmarlos y tenerlos contentos, como a Lope de Aguirre. Tened cuidado, señor, advirtióle Vargas. A Lope de Aguirre lo considero como uno de los más peligrosos. Es un veterano que ha tomado parte por uno u otro bando en todas las rebeliones del Perú. Lo sé, repuso Ursúa. Por eso le he nombrado teniente de difuntos. Desde ese puesto, añadió sonriendo, no podrá hacer mucho daño. No es solo Lope de Aguirre, replicó Vargas. Hay también otros. No olvidéis que Alonso de Montoya juró mataros. ¿Juró que os mataría?, preguntó sobresaltada doña Inés. Sí, dijo Ursúa sonriente, pero hay muchos juramentos que no se cumplen. Vargas tenía razón al advertir a Ursúa que se estaba tramando una conjura. Entre las fantásticas ideas que iban germinando en el cerebro de Lope de Aguirre, sólo una, base y cimiento de sus todavía nebulosos planes, se había definido concretamente: organizar un motín. Mas para que le sonriera el éxito tenía que obrar con mucha cautela. Era preciso explorar los ánimos, procurarse amigos y fomentar el descontento. La labor disolvente la iba realizando en el círculo de amigos que se había creado, y a quienes iba imbuyendo día a día la idea de que Ursúa los llevaba engañados, que la existencia del Dorado era una pura fábula y que los habían sacado del Perú exclusivamente para evitar rebeliones, es decir, con el único fin de librarse de ellos de forma que fueran muriendo todos en aquellos inhóspitos parajes. Al mismo tiempo que iba extendiendo con su palabra fácil y persuasiva el núcleo de amigos y simpatizantes, observaba Aguirre el carácter y las pasiones de los que creía que podrían secundarle en sus proyectos. Fijóse desde un principio en tres personajes miembros relativamente destacados de la expedición: Alonso de Montoya, Lorenzo de Salduendo y Juan Alonso de la Bandera. Referente al primero, era público que la única idea fija que le dominaba era la de poder vengarse de Ursúa. A Lorenzo de Salduendo lo había conocido en el Cusco, cuando fue con poderes de Ursúa para reclutar gente, y pronto se dio cuenta Aguirre de que era un hombre ambicioso y falto en absoluto de escrúpulos. Y en cuanto a Juan Alonso de la Bandera, muy pagado de sí mismo, nadie ignoraba que estaba perdidamente enamorado de doña Inés, y esta pasión pensaba utilizarla Aguirre para atraer a la Bandera a la conjura contra Ursúa. Doña Inés sería el cebo que arrastraría a la Bandera, pues éste estaba convencido de que si moría Ursúa, nadie podría impedir que la mestiza fuese suya. La estancia en la isla se prestaba a conversaciones y reuniones secretas, y Aguirre decidió aprovechar esta coyuntura. Se entrevistó con la Bandera y Salduendo. Con Montoya no pudo hacerlo porque a la sazón se hallaba sufriendo un castigo que le había impuesto el general. Por lo de siempre, por soliviantar los ánimos.
Esto no extrañaba a nadie, pues ya se sabía que Alonso de Montoya haría a Ursúa todo el daño que pudiese. Aguirre, por consiguiente, ya contaba con él. Reunidos Salduendo, Lavandera y Aguirre, éste tomó la palabra. Caballeros, les dijo, el motivo de que estemos reunidos es para ver de poner remedio a la situación en que nos encontramos, y la causa de que nos veamos en tan ruin estado se debe al olvido y abandono en que nos tiene nuestro general, quien solo se preocupa de su amiga la mestiza, que no parece sino que le tiene hechizado. Doña Inés, murmuró Lavandera, es tan hermosa que es capaz de hacer perder la cabeza a cualquiera. Señor don Juan Alonso, repuso Aguirre con enigmática sonrisa, parece que os gusta mucho doña Inés. ¿Y a quién no? Replicó Lavandera. A mí, dijo Aguirre con energía, porque la presencia de esa mujer en la expedición es la verdadera causa de nuestra ruina. Y entiendo, caballeros, que el primer deber de un general es preocuparse de sus soldados y no de sus amigas. Y si no lo hace así, se le debe quitar del mando por el bien de todos. Es cierto, corroboró Salduendo. Tampoco yo lo niego, admitió Lavandera. Entonces, caballeros, prosiguió Aguirre, puesto que don Pedro de Ursúa solo vive para doña Inés, y su mando resulta tan perjudicial por el abandono en que nos tiene, es menester que nos pongamos de acuerdo sobre la conveniencia de apartarle del mando. Ni Lavandera ni Salduendo pusieron ninguna objeción, y los tres convinieron que se hacía preciso, por el bien de todos, despojar a Ursúa del cargo de general. Aguirre ya había ganado el primer asalto y no quiso forzar la marcha. Había otros asuntos importantes que tratar, pero juzgó más prudente aplazarlos para otra entrevista. De momento había 3 oficiales. La adhesión de Montoya era segura. Dispuestos a rebelarse contra Ursúa, se despidieron jurando guardar el mayor secreto sobre lo que habían tratado. Partió la armada de la isla de García bordeando en su navegación la orilla derecha del Amazonas. A diferencia de las riberas amazónicas que hasta entonces habían atravesado, era aquel un territorio habitado, aunque los poblados los encontraban vacíos, pues los indígenas los abandonaban acordándose de los continuos combates que habían sostenido con los hombres de Orellana y escarmentados con los estragos causados por García de Arce en la isla de su nombre. Los expedicionarios desembarcaban en cuanto divisaban un poblado y arramblaban con todo lo que los indios no se habían podido llevar, anotando como nota curiosa el hallazgo de gallos y gallinas blancos, testimonio del paso de la expedición de Orellana por los mismos parajes. Atravesaban un terreno fértil, donde la exuberancia tropical se manifestaba en todo su apogeo, pero el clima era excesivamente húmedo y caluroso. Todo se regía bajo el signo de la humedad, una humedad espesa y sofocante y sujeta a bruscos cambios de tiempo. Después de una noche lluviosa, las nubes densas y grises desaparecían fundidas por los ígneos rayos de un sol de fuego. En aquel refulgente amanecer, la selva parecía despertarse esplendorosa y llena de vida, entre la alegre sinfonía de los pájaros multicolores y los estridentes chillidos de los monos, que jugaban y saltaban por los árboles en inverosímiles piruetas. Aquellos aventureros, procedentes de la seca y pobre geografía española, se extasiaban ante la inconcebible grandiosidad de aquella naturaleza desbordante. La exuberancia tropical se manifestaba en la imponente majestad de la misteriosa selva, con sus árboles milenarios y gigantescos, en la tupida malla de la intrincada maleza, entrelazando árboles y matorrales con lianas y bejucos que formaban una red intransitable, en las ciénagas y pantanos de aguas verdosas y estancadas que, bajo la engañosa visión de las más bellas flores que alfombraban su superficie, ocultaban en su fondo las guaridas de miasmas letales
y de venenosos reptiles, y en la policromía de una flora de increíble belleza que, en los claros de la selva, ofrecía, para deleite y regalo de la vista, toda la gama de los más espléndidos colores, y el aire impregnado de un aroma sensual, fuerte y enervante, que emanaba de aquella vigorosa y pujante naturaleza, de aquella lujuriante vegetación tropical. Seguían viéndose poblados en los claros de la selva y dieron por fin con uno que no estaba abandonado por sus moradores. Se llamaba Carari, y entraron en tratos con su cacique, entregándole cuchillos y baratijas a cambio de pescado y tortugas. Pasaron de este territorio al de Manicurí, haciendo de la misma manera un trato con los indígenas, pero sin detenerse para almacenar provisiones, pues el lamentable estado en que se hallaban las embarcaciones hizo temer a Ursúa que se quedaran sin naves antes de llegar al país de los Omaguas, o El Dorado, que era el objetivo de la expedición. Esta imprevisión del general acarreó funestas consecuencias. Pasados los territorios de Carari y Manicurí, estuvieron navegando durante 9 interminables días, frente a un territorio totalmente despoblado. Hasta entonces, mal que bien, iban viendo el día, o hacían intercambios con los indios, o rebañaban cuanto quedaba en los poblados abandonados. Pero frente a aquel territorio despoblado la falta de alimentos se hizo agobiante. Pescaban lo que podían mientras navegaban por aquel caudaloso Amazonas, semejante a una inmensa y ondulante cinta que se deslizaba entre unas riberas cada vez más alejadas y remotas. Cuando hacían alto, bajaban a la orilla a cazar, a mariscar y a recoger plantas y frutos, que no les producían más que diarreas y enfermedades. El número de enfermos aumentaba y algunos murieron. El grupo de amigos de Lope de Aguirre se vio libre de enfermedades, porque él, ya veterano en entradas y conocedor de la selva, les había advertido de que no probaran ninguna planta ni fruto desconocido. Él comía poco y podía hacerlo, pero para los demás no resultaba tan sencillo. «Entonces, ¿qué vamos a comer?», dijo Llamoso. «Carne y pescado», le contestó categórico Aguirre, «y así os veréis libres de fiebres y llagas. Se puede comer cocido o asado, todo lo que huele, todo lo que ande y todo lo que nade. Hay que seguir la ley de la selva. Cómele tú a él antes de que él te coma a ti. Y cuando no abunde la caza y la pesca, vale más pasar hambre que comer plantas, raíces o frutos venenosos». Durante estos días de crueles privaciones, el descontento y las quejas aumentaron hasta hacerse generales. Todos acusaban a Ursúa de descuido y abandono, por no haber almacenado provisiones en la isla de García y en Carari y Manicurí, donde hubieran podido abastecerse con relativa facilidad. Este descontento general favorecía los planes de Aguirre, que, como había previsto, contaba ya con la incondicional adhesión de Alonso Montoya. Pero en lo único en que estaban los 4 de acuerdo era en despojar a Ursúa del mando. En lo demás, el criterio de Lope difería por completo del de sus compañeros. Estos tremolaban como pendón del alzamiento el mejor servicio del rey. Se le despojaría a Ursúa del mando por su descuido y abandono de la empresa que se le había encomendado, pero una vez depuesto, el nuevo jefe que se eligiera continuaría la empresa de descubrir y conquistar El Dorado, para el mejor servicio de su majestad. Aguirre no estaba de acuerdo con estos planes. No creía en la existencia de El Dorado, y en cuanto al servicio del rey, tenía opiniones muy arraigadas sobre este particular. Estaba convencido de que si querían triunfar, lo primero que tenían que hacer era echar por la borda el servicio del rey y todo lo que representara la menor sujeción a la autoridad real. Pero todavía no era tiempo de exponer estas ideas. De momento lo más urgente era ponerse de acuerdo sobre quién habría de suceder a Ursúa en el mando. Durante aquellas noches en que hacía alto la armada y bajaban a dormir en los poblados abandonados,
Tuvieron los 4 conjurados varias entrevistas y reuniones, y Aguirre, indiscutible cerebro de la conjuración, convenció a sus compañeros de que el más indicado para suceder a Ursúa en el mando era don Fernando de Guzmán. Don Fernando, les expuso Aguirre, reunía todas las condiciones necesarias para ser el jefe de la expedición. Era de familia perteneciente a la nobleza sevillana, estaba desempeñando el alto cargo de alférez general y además le unía a Ursúa una gran amistad, con lo que se demostraría que el descuido y el desgobierno del general habían llegado a tal extremo que hasta sus mejores amigos, anteponiendo el servicio del rey a su amistad personal, habían tenido que abandonarle. A todos pareció acertada la elección, pero no obstante se reflejaba en sus rostros una grave inquietud. ¿Había aceptado don Fernando la sucesión de Ursúa? ¿Aprobaba el plan de los conjurados? Y sobre todo, ¿cómo se había atrevido Aguirre, sin consultarlo con sus compañeros, a poner a Guzmán al corriente de la conjuración, quebrantando así el juramento de guardarlo todo en el mayor secreto? ¿No había pensado Aguirre en que don Fernando, dada su estrecha amistad con Ursúa, le informaría sin pérdida de tiempo del motín que estaban tramando? La bandera rompió el silencio y preguntó, mirando fijamente a Aguirre, ¿don Fernando está de acuerdo? La contestación de Aguirre les dejó estupefactos. Con una calma imperturbable y una sensación de absoluta seguridad en él mismo, respondió, don Fernando todavía no sabe nada. Se sintieron aliviados, como si les hubieran quitado un gran peso de encima. Pero yo me encargaré de convencerle de que, en bien de todos, y por convenir así el mejor servicio de su majestad, es preciso que acepte el mando de la expedición. Los 3 tuvieron la sensación de que Aguirre era muy capaz de conseguirlo. Ahora, prosiguió Aguirre, conviene ponernos de acuerdo sobre el rumbo que ha de tomar la expedición, después de despojar a don Pedro de Ursúa del mando. Mi opinión, se adelantó Montoya, es que abandonemos en la selva a don Pedro de Ursúa con los que le quieran seguir y los demás regresemos al Perú. No estoy de acuerdo, opinó Salduendo. Esta expedición se ha organizado para descubrir y conquistar el Dorado, y si abandonamos la empresa, ¿cómo podremos justificar el habernos alzado contra nuestro general? Nos juzgarían como rebeldes y no podríamos alegar que lo habíamos hecho por el mejor servicio del rey. Mi parecer es que hay que continuar el descubrimiento del Dorado. Caballeros, intervino Aguirre, a pesar del tiempo que llevamos navegando y de las muchas leguas que hemos recorrido, no hemos encontrado mayor vestigio de ese reino de El Dorado, lo que demuestra que es una fábula de los guías indios, y no parece cuerdo que sigamos corriendo tras esa quimera hasta no quedar ni uno con vida. Mi opinión, repuso la bandera, es que se deben tener en cuenta las razones expuestas por Lorenzo de Salduendo. Si no se prosigue la empresa nos acusarían de rebeldes y traidores por habernos alzado contra nuestro general y no podríamos alegar que lo habíamos hecho en servicio del rey. Ese es también mi parecer, convino Montoya, y ciertamente nadie más interesado que yo en regresar al Perú a disfrutar de la hacienda que allí poseo. De acuerdo, caballeros, asintió Aguirre, hágase como vuesas mercedes quieren, aunque yo sea de parecer contrario. Tras varios días de navegación llegaron a un pueblo llamado Machifaro, el mayor que hasta entonces habían visto. Con el natural anhelo de resarcirse de las hambres pasadas, se dispusieron los expedicionarios a desembarcar en el pueblo, pero hallaron a los indígenas dispuestos a cerrarles el paso en son de guerra. Resurgió entonces el Ursúa de todos conocido, valiente como el que más y dando personalmente ejemplo de valor a los suyos. Había que subir una barranca y se adelantó Ursúa, seguido de una reducida escolta,
con un arcabuz en una mano y un paño blanco en la otra. Mientras Ursúa subía por la barranca, los indios hicieron ademán de atacarle, y la escolta del general se dispuso a contestar. Pero Ursúa, con admirable serenidad, ordenó a los arcabuceros que nadie disparase sin su expreso mandato. Mientras avanzaba lentamente agitaba el paño para que los indios se acercasen. Estaban estos sorprendidos de tan sereno valor, y al fin el cacique se acercó y cogió el paño, siguiéndole algunos indios que no temieron ya mezclarse con los españoles. Por medio de los guías, por señas y por la experiencia adquirida ya en su trato con los indígenas, Ursúa convenció al cacique para que les diera como alojamiento la mitad del poblado, prometiéndole que respetarían la otra mitad, a la que podrían trasladar los naturales sus familias y efectos. La entrada en el pueblo no pudo ser más prometedora. Aquellos indios, si no más civilizados que los que habían encontrado hasta entonces, puesto que iban completamente desnudos, tenían al menos el sentido práctico mucho más desarrollado. Vieron los expedicionarios, con natural sorpresa, que junto a las casas había uno o varios estanques o pozos anchos y poco profundos, con una valla alrededor. Dichos pozos estaban llenos de tortugas y constituían una estimable reserva de carne para los naturales. Calcularon que habría en el poblado de 5 a 6 mil tortugas. Asimismo tenían gran abundancia de yuca y de maíz. A los famélicos y depauperados aventureros les pareció que entraban en el paraíso. Ursúa volvió a tener otro grave fallo. En vez de almacenar víveres, dejó que se malgastasen aquellas preciosas reservas. Los aventureros se dedicaron a resarcirse copiosamente de las hambres pasadas. Uno de los cronistas marañones, testigo presencial, dice textualmente: porque con mucha manteca y huevos que de las tortugas sacaban, y con la carne de ellos y mucho maíz que había, comían ordinariamente buñuelos, pasteles y mucho género de comida de potajes, y era más lo que se desperdiciaba que lo que comían. Se detuvieron en este poblado 33 días, hasta pasar la Pascua de Navidad, y fue tan grande el desbarajuste que acabaron con todos los víveres y al primero que faltaron fue al propio general. La increíble despreocupación y el grave abandono de sus deberes de jefe de la expedición, inconcebible en el diligente y animoso Ursúa, sólo puede atribuirse a la presencia de doña Inés. El carácter de Ursúa había sufrido tan profunda transformación que sus soldados, no encontrando para ello una explicación razonable, lo atribuyeron, de acuerdo con el supersticioso ambiente de la época, a los hechizos que le había dado la hermosa mestiza. El jefe animoso, afable y conversador, se había convertido en un hombre retraído, brusco y absolutamente despreocupado de las necesidades de sus soldados. Siempre solo y apartado, no anhelaba más compañía que la de doña Inés. A fin, dice un cronista, de que nadie le estorbase en sus amores y embebecido en ellos, parecía que las cosas de guerra y descubrimiento las tenía olvidadas, cosa, cierto, muy contraria de lo que siempre había hecho y usado. No se daba cuenta de que él mismo estaba labrando su ruina. La descuidada conducta de Ursúa favorecía de tal modo los planes de los conspiradores que éstos apenas tenían que molestarse en soliviantar los ánimos. Las quejas eran tan generales que ya se hablaba sin rebozo de que la existencia de El Dorado era una patraña, y que lo mejor era regresar al Perú, puesto que no tenía sentido ir en busca de un país que no existía. Ursúa salió de su amoroso letargo para hacer saber a todos que nadie pensase en regresar al Perú,
pues los que entonces eran muchachos se harían viejos continuando el descubrimiento. Palabras imprudentes que no ayudaron ciertamente a que Ursúa recobrara un prestigio que se iba desmoronando definitivamente. El bando de los conspiradores engrosaba día a día. Un nuevo hecho liviano en apariencia vino a agravar aún más la situación. Ursúa impuso un leve castigo a un criado de don Fernando de Guzmán, y los conspiradores aprovecharon la ocasión para indisponer a Guzmán con Ursúa. Había observado Aguirre en el mozo sevillano una ridícula vanidad junto a una desmesurada ambición, y decidió explotar estos defectos para sus fines. Bajo el pretexto de que, como teniente de difuntos, le era preciso entrevistarse con el alférez general, tuvo frecuentes entrevistas con él. En estas conversaciones, Aguirre cargaba las tintas sobre la lamentable situación en que se encontraban. Debido al abandono en que los tenía el general, pendiente tan solo de su adorada doña Inés. Con acento de sincero pesar, hacía hincapié en la urgente necesidad de que se hiciese cargo del mando otro jefe que mirase más por sus soldados, acabando siempre por insinuar que nadie más indicado para ello que el que ya desempeñaba el alto cargo de alférez general. Don Fernando prestaba oídos de buen grado a las insinuantes palabras de Aguirre, y el incidente del castigo impuesto a su criado acabó de decidirle a unirse a los conspiradores. Cuando Aguirre le prometió formalmente que sería elegido general en sustitución de Ursúa, Guzmán entró a formar parte sin reservas en la conjura, pasando a ser uno de los jefes de la conspiración. Celebrada la fiesta de Navidad, partió la armada de Machiflaro, llegando al día siguiente a otro poblado abandonado por los indios, en el que desembarcaron. Dispuso Ursúa que de dicho poblado saliese el capitán Sancho Pizarro, con 30 hombres, para explorar el territorio, esperando su regreso en el mismo lugar. Aquel poblado abandonado, en el que se podía disponer de todas las chozas, y la ausencia del leal Sancho Pizarro con sus 30 hombres, constituían dos circunstancias en extremo favorables para los conjurados, que decidieron aprovecharlas y actuar sin más dilaciones. Aguirre, que con su facilidad de palabra y avasallante personalidad se había ido imponiendo a todos los conjurados, deseaba, antes de dar el golpe, ultimar todos los detalles, y a tal efecto convocó a los principales conspiradores para ponerse de acuerdo sobre un punto esencial. ¿Qué habría de hacerse con Ursúa después de despojarle del mando? Opinaban algunos que, una vez destituido, abandonasen en la selva a Ursúa, a Vargas y a los adictos que quisieran seguirles. Pero Aguirre se opuso rotundamente a este parecer. «Caballeros», les dijo con voz profunda y grave, «me extraña que nadie pueda sustentar esa opinión. No se puede apresar al general a la vista de todo el ejército. Muchos capitanes y soldados permanecen fieles a él y se opondrían con las armas en la mano a que se le despojase del mando, y más aún a dejarle abandonado en la selva. Para el buen éxito de este negocio es menester que se haga todo por sorpresa, sin dar lugar a que los amigos de don Pedro salgan en su defensa, y esto solo puede lograrse dando muerte al general, de forma que no se le dé tiempo a defenderse ni a recibir ayuda de nadie, y no hay más que pensar sino que se trata de su vida o de la nuestra». Este razonamiento de Aguirre convenció a todos, y se acordó sin discrepancias la muerte de Ursúa. Aguirre no había exagerado al advertir a sus compañeros que se estaban jugando la vida, pues a pesar del descontento general, Ursúa contaba con muchos leales, que aunque no sabían nada en concreto, olfateaban el motín. Sólo la apatía de que daba muestras Ursúa últimamente, ya sea porque estuviese enfermo, lo que era cierto, o porque se hallase embebido en el amor de doña Inés,
lo que igualmente era verdad, hizo posible la libertad con que pudieron moverse los conjurados. Sus amigos no dejaron de advertirle y ponerle en guardia contra posibles motines, pero no quiso escucharles. Pedrarias de Almesto, al que utilizaba como secretario y a quien distinguía con toda su confianza, le dijo un día claramente que cortara media docena de cabezas, si quería evitar mayores males. Pero a Ursúa le desagradaba recurrir a la violencia. La armada no partiría hasta el regreso de Sancho Pizarro, y así llegó el día de Año Nuevo de 1561. Mientras Ursúa descansaba en su bohío, sin guardia ni escolta, y sin más compañía que la de Pedrarias de Almesto, en una de las chozas del poblado se había reunido un grupo en el que se podía distinguir a don Fernando de Guzmán, Lope de Aguirre, Juan Alonso de la Bandera, Lorenzo de Salduendo, Alonso de Montoya, Martín Pérez de Sarrondo, Alonso de Villena, el mulato Pedro Miranda, el canario Juan Vargas, homónimo del lugarteniente de Ursúa, y algunos más. Juan Alonso de la Bandera, que quería disputar a Aguirre la primacía que la fuerte personalidad de éste le daba entre los conjurados, reclamó la atención de todos. Esta noche, dijo, hemos de dar remate a este negocio. Nos dividiremos en dos grupos. El primero irá al mando de Lope de Aguirre y su misión será impedir que nadie se acerque a la casa del general. El otro grupo es el que irá a la casa de Ursúa. Aguirre hizo señas a algunos de los presentes y salió con ellos de la choza. Inmediatamente se les reunieron otros que estaban esperando fuera. Caminando entre las sombras se dirigieron a la casa de Ursúa. Y una vez allí, Aguirre fue colocando sus hombres para vigilar los alrededores. Salió después el otro grupo, que se encaminó directamente a la casa que ocupaba Ursúa. Se hallaba éste descansando en una hamaca, y en otra estaba su secretario y amigo Pedrarias de Almesto. Irrumpieron los conjurados en la vivienda del general, y éste, sorprendido al ver entrar aquel grupo ahora tan intempestiva, volviendo el rostro hacia ellos, preguntó: ¿Qué es esto, caballeros? ¿A tal hora por acá? Ahora lo veréis, contestó Juan Alonso de la Bandera, y empuñando la espada con las dos manos, se la clavó en el pecho pasándole de parte a parte. Los demás conjurados acabaron de rematarle. Pedrarias intentó hacer frente a los asesinos y empuñando su espada les gritó: ¿Qué traición es esta, caballeros? No le dieron tiempo a manejar la espada. Rodeado por todos, le conminaron a entregar las armas si quería salvar la vida y tuvo que rendirse. Arrastraron los conjurados el cadáver de Ursúa fuera del bohío y lo dejaron allí tendido en el suelo. Muerto el general, no había ya necesidad de guardar el secreto de la conjura, y en la noche tropical comenzaron a retumbar los gritos que ya eran tradicionales en estos casos. ¡Viva el rey! ¡Muerto es el tirano! Pedrarias aprovechó la confusión general para escapar, temiendo que le mataran por ser hombre de confianza de Ursúa. Se destacó un grupo en busca de Juan de Vargas, el lugarteniente de Ursúa. Se toparon con él en el camino, pues Vargas, al oír el alboroto, se había levantado y se dirigió al lugar de donde procedían los gritos. Llevaba puesto un escaupil o ropa acolchada de algodón que usaban los indios para protegerse de las flechas, y empuñaba la vara de mando. Al preguntar qué pasaba, se echaron sobre él arrebatándole la vara y desarmándole, y mientras su homónimo, el canario Juan Vargas, le estaba quitando el escaupil, Martín Pérez de Sarrondo le tiró una estocada por la espalda con tal furia que no sólo le atravesó de parte a parte, sino que también le alcanzó al canario y en poco estuvo que no mató a los dos. Habían muerto ya el general y su lugarteniente, y en principio el éxito de la conjuración podía darse por descontado, pero Lope de Aguirre no quería dejar nada al azar. Sin abandonarse al entusiasmo y la exaltación del momento,
y no ignorando que Ursúa contaba con muchos partidarios, se presentó a don Fernando de Guzmán pidiéndole licencia para recorrer el campamento, a fin de desarmar a los sospechosos y dominar y controlar a los seguidores del difunto general. Produjo muy buen efecto en Guzmán el cuidado y la previsión de Aguirre, y éste, al frente de los suyos, comenzó a hacer registros en todas las casas, deteniendo a cuantos le infundían sospecha. A Pedrarias de Almesto le hallaron escondido en un bohío, negándose a entregarse si no le aseguraban su vida. Aguirre le dio seguro, ordenándole que se presentara a don Fernando y no le pasaría nada. Nada, efectivamente, le sucedió, extrañando a todos tan sorprendente generosidad. Fin de capítulo 3.